Bueno, vamos con los dos ejercicios. Tenemos que un inversionista en bienes raíces considera invertir en un centro comercial en los suburbios de Atlanta, Georgia, para lo cual evalúa 3 terrenos. El ingreso familiar en el área circundante al centro comercial propuesto tiene una importancia particular. Se selecciona una muestra aleatoria de 4 familiares cerca de cada centro comercial propuesto. A continuación se presentan los resultados de la muestra a un nivel de significancia de 0.05. El inversionista puede concluir que hay una diferencia entre los ingresos medios. Utilice el procedimiento de prueba de hipótesis habitual de 5 pasos. Aquí tenemos las áreas que nos dice 64, 68, 70, 60. Tenemos Franklin Park seleccionado también en miles de dólares, 74, 71, 69, 70 y Old Orchard en miles de dólares, 75, 80, 76, 78. Bueno, aquí tenemos la tabla NOVA, el resumen, tenemos los grupos, las cuentas, la suma y el promedio y varianza. En áreas, las cuentas tenemos en 4, la suma 262, promedio nos dio un 65.5 y la variancia 19.66. La de Franklin Park, 4, 284, 71, 4.66 y Old Orchard nos dio 4 en cuentas, suma 309, promedio 77.25 y varianza 4.91. Entonces luego procedemos con el análisis de varianza, donde tenemos el origen de las variaciones, la suma de los cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, F, probabilidades. Entonces tenemos entre grupos 276.5 nos dio, de grado de libertad 2, cuadrados medios 138.25, F nos dio 14.17, probabilidades, ahí está, como ven, según el procedimiento. Al final nos dio un total de 364.25 de grados de libertad 11. Y luego comenzamos con la hipótesis nula y alternativa. Tenemos que en la hipótesis nula no hay diferencia entre los ingresos medios, y la hipótesis alternativa hay diferencia entre los ingresos medios. Entonces, la decisión respecto a la hipótesis nula es que se rechaza porque es alfa de 0.001, es alfa de 0.05 y se concluye que existe diferencia entre los ingresos medios. Entonces, seguimos con el siguiente ejercicio de manera rápida, ya como conocemos el procedimiento. Verifique la hipótesis de que las medidas de tratamiento son iguales. Utilice el nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos tratamiento 1, tratamiento 2 y el 3. Entonces tenemos la tabla ANOVA, eso a continuación, donde sacamos los grupos, las cuentas, la suma, el promedio y la varianza. Entonces tenemos de grupo 11, de 2, de 3, cuentas, tenemos 6. En el primer instancia, la segunda de la suma tenemos 58, promedio 9.67 y varianza 3.07. Entonces la segunda varianza, que es T2, 11.33 y la tercera es 8.3. Entonces continuamos con el análisis de varianza, donde vemos que tenemos origen de variaciones, suma de los cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios y tenemos F y probabilidades. Entre grupos 70.4, grados de libertad 2, cuadrados medios 35.2, F 5.12 y probabilidades 0.024. Dentro de los grupos 82.53, tenemos a grado de libertad 12, cuadrados medios tenemos 6.88, con un total de 152.93 y grados de libertad 14.
Entonces, formule las hipótesis nula y alternativa. Aquí tenemos que en la hipótesis nula las medias son iguales en los tres tratamientos, o sea, T1 igual a T2 igual a T3. Entonces, la hipótesis alternativa, tenemos que por lo menos uno de los tratamientos tiene una media diferente. Entonces, calculando los valores, tenemos que SST igual a 70.4, SSE tenemos que es igual a 82.53 y por último SS 152.933. Entonces, ¿cuál es su decisión respecto de la hipótesis nula? Que se rechaza si F es mayor a 3.89, entonces confirma que se rechaza y uno de los LPS tratamientos tiene una media diferente en sí. Bueno, eso ha sido todo y gracias por ver el video.